El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en la serie de reflexionar sobre los 10 mandamientos. Hoy nos corresponde ver el 6º mandamiento de la ley de Dios, porque al contrario de lo que muchas personas hoy piensan, que ya estas son temáticas que no vienen a ser urgencia, todo lo contrario, la palabra de Dios jamás pierde vigencia. Son actuales. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y si hoy nuestra sociedad está tal como la encontramos, es en atención a que no vivimos bajo la observancia y el cumplimiento de los mandamientos divinos. Por eso meditaremos hoy en el 6º mandamiento. Nos dice la Escritura, Éxodo 20, no cometerás adulterio. Y en Mateo capítulo 5, 27, 28 se nos dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Como estamos nosotros meditando con la doctrina de la iglesia, es decir, la enseñanza magisterial que está sintetizada toda ella en el catecismo de la iglesia, vamos a ver algunos numerales sobre este 6º mandamiento. En el numeral 2331 enseña la iglesia: Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal, de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. Génesis 1:28. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Génesis 5, 1, 2. Muy bien. Ya tenemos una clara definición de este mandato. ¿Cuál fue el deseo de Dios? Y sigue siendo crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esta creación de imagen y semejanza? Que somos una verdadera obra de arte y de amor de Dios, que cuando hizo al hombre y posteriormente a la mujer, fue para que en ese vínculo de amor reprodujeran ellos la imagen de Dios, que es esencialmente fuente inagotable de amor. Pero ¿qué ocurrió? Cuando entra el pecado por un acto de desobediencia a la divina voluntad, todo se trastocó. Consecuencia de ello, hoy vemos nosotros cómo se ha distorsionado la imagen de Dios cuando pecamos, cuando cometemos toda clase de actos que van en contra de ese ícono que somos nosotros o que deberíamos ser de parte del Creador. Y esa es también la forma en que hoy nosotros podemos observar sin mucha, diríamos, escudriñar o mirar por qué hemos llegado a estos excesos. Porque nos hemos olvidado de la palabra. No obedecemos a Dios. Esa es la razón por la que Jesús incursiona. Viene haciéndose hombre semejante a nosotros en todo menos en el pecado, para redimirnos y volvernos al estado original. Por eso Cristo es la imagen de Dios vivo y al mismo tiempo que quiere implantar en el amor lo que se perdió en el paraíso. Porque volvieron sus ojos
a su propia imagen, dejando de adorar al Creador, porque Él merece nuestra adoración, nuestra reverencia. En el numeral 2332, siguiendo el catecismo de la Iglesia, se nos dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amor y de procrear, y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otros. Una sexualidad que como consecuencia del pecado nos lleva al deterioro. Y si es verdad que también nosotros tenemos una necesidad de amar y de ser amados, al entrar el pecado como consecuencia de la desobediencia, también experimentamos ese vacío, esa afectividad distorsionada que nos lleva al desorden de la concupiscencia, de los placeres desordenados, de un amor que es egoísta, porque el amor es esencialmente un donarse. Dios por amor se donó, se nos dio, para que también nosotros pudiéramos corresponder con la donación de nuestro amor y de nuestra adoración a Él. Cuando entra la consecuencia del pecado, todo esto se resquebraja, se parte, y es allí la razón por la que tenemos necesidad de la redención. Cristo vino a establecer este plan salvífico y todos debemos estar agradecidos y volver. Por eso Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley de los profetas, he venido a darle cumplimiento. Y parte de ese cumplimiento es observar de forma muy diligente lo que está establecido en el Antiguo Testamento. Y que Jesús resumirá, como ustedes quizás ya lo saben, en 2 mandamientos, sin anular los otros 8 mandamientos, porque todo es válido. Es decir, en esencia, primero, amor a Dios, que son los 3 primeros mandamientos. Y luego, los otros restantes 7 mandamientos que corresponde a lo que es la parte del prójimo. Pero quedémonos con esta primera parte del 6º mandamiento, mirando también lo que a continuación nos dice el numeral 233. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Y añade: la diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Es decir, ni el hombre le corresponde la tarea de la mujer, ni a la mujer la tarea del varón, sino que se complementan. Cuando no tenemos este sentido de identidad dado por Dios, porque no soy yo el que me autodefino en mi identidad. La identidad es desde el momento de la concepción. Dios nos da una identidad clara. No es que el Señor hace algo torcido o algo equivocado. Pudiéramos tener ciertos rasgos o inclinaciones sexuales que de pronto nos hacen vacilar un poco en cuanto a nuestra auténtica identidad. Pero no es que Dios se ha equivocado. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que fuimos sellados por una gracia particular y agradecer a Dios el sexo que nos ha dado, y que en esa sexualidad yo tengo la libertad de poder optar en que participo, ya sea de una llamada a la vocación matrimonial, y miren que digo vocación porque ciertamente lo es, como también a una vocación de soltería, libre voluntariamente, o una vocación a la vida consagrada. Lo importante es que podamos vivir nuestra sexualidad siempre sin olvidar que es una donación de amor, primero al Creador, por la gracia de haberme hecho su hijo, pero también a las criaturas, en un sentido recto, responsable y sobre todo de fidelidad a los mandatos de nuestro Señor. Cuando digo fidelidad, no violentar lo que está mandado por las Santas Escrituras. Si esto no lo observamos, queridos hermanos, vamos a caer en lo que ya la mayoría de la sociedad se inclina a inventar proyectos sexuales que van en contra
de la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahí la razón por la que hoy vemos una sociedad enferma que inventa proyectos que no tienen que ver nada con la alianza establecida con Dios, la llamada ideología de género, que va proponiendo un sinnúmero de identidades sexuales a más no poder. Hermanos y hermanas, Dios no quiere la muerte de ningún pecador, sino que cambie su conducta. Por eso, escuchar y tener la humildad de reconocer, no importa cuál haya sido el pecado cometido en cuanto a nuestra identidad sexual. Lo importante es que tengamos la voluntad de un reordenamiento que se inspira y se fundamenta en la palabra. Porque Dios envió a su Hijo no para castigar, no para condenar, sino para mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna. Dios ama al pecador, no así al pecado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ábranse a la obediencia de la palabra. Observemos lo que Dios quiere, porque en realidad no es tanto hacer lo que a mí me gusta, sino lo que agrada a Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos la voluntad divina, que opere en nosotros. No se aparte del televisor. Volvemos en breve para continuar esta enseñanza sobre el sexto mandamiento. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos meditando a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, que se fundamenta en la palabra de Dios, la doctrina sobre el sexto mandamiento. Estábamos diciendo antes que Dios nos creó, hombre y mujer, una identidad propia, y no hay que añadir a eso otras identidades que contradice la creación. Cuando digo la creación, Dios nos creó con una identidad muy bien definida. Aunque pudiéramos tener a veces alguna tendencia a una inclinación que va en contra de mi propia identidad, eso no quiere decir que yo esté llamado a vivir observando esas inclinaciones. Pueden tener muchas causas, no vamos a entrar en ellas porque sería demasiado largo. Lo que queremos decir es que Dios ama al hombre y a la mujer tal como los creó, para que en ese vínculo, si lo están llamados al matrimonio, lo vivan en santidad propia de su identidad. Ni el hombre hace el rol de la mujer, ni la mujer debe hacer el rol que le corresponde al varón. En el numeral 2335, el Catecismo de la Iglesia señala: cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de una manera distinta. Fíjense esta expresión, igual en dignidad, pero también añade de forma distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar la carne, la generosidad y la fecundidad del Creador. Eso es lo que hace propio cuando se une el hombre a la mujer y van con la gracia del Altísimo procreando, es decir, creando con Dios o Dios creando en ellos. Esa es la procreación y se hace fecunda porque es propia del amor. Cuando se unen el hombre y la mujer en el amor, eso es lo propio que sale. Como Dios cuando lanza el fiat y que quiso también que esta fecundidad
la pudiéramos ampliar en sentido universal, pero en la degradación, porque no olviden que el pecado entró como un acto de desobediencia a la divina voluntad. Y no se realizó lo que Dios hubiera querido de Adán y Eva en este sentido de la plenitud en Cristo, en la figura del hombre perfecto. No porque hubieran sido creados de manera imperfecta, sino que en la libertad de vivir permanentemente. No olviden que Dios nos creó con libre albedrío. Y en ese libre albedrío lo que quería era que nosotros sometiéramos mi querer al querer de Dios. Pero cuando el pecado y la insinuación que hace el demonio de presentar el fruto prohibido, no consultan a Dios. No le dicen, Señor, hemos escuchado una voz distinta a la tuya que nos está llevando a esto. ¿Por qué no consultaron? ¿Por qué no interpretaron el favor de Dios? Decía, Señor, en este momento no queremos desobedecer. Ya tú nos habías dicho previamente que podíamos probar de todos los frutos, menos de este fruto. El Señor lo había dicho. No es que ellos no sabían, pero desobedecieron. Y las consecuencias ya las conocemos. Por eso es importante volver a los mandamientos. Sigue citando el catecismo, el mismo numeral 2335. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. De esa unión. Sigue el numeral 2336. Jesús, como consecuencia de ese pecado cometido en el Edén, viene para restaurar. Vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Lo que quiso Dios desde el inicio, que nuestros primeros padres vivieran sin romper esa relación íntima que tenían en seguir obrando, y reitero la palabra obrando, actuando en el divino querer. Al separarse como un acto de desobediencia, ustedes ya saben lo que ocurrió. Pero Jesús viene a restaurar y volver, como enseña la iglesia, al estado original. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Han oído que se dijo, Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, pues yo les digo, y Jesús es más radical, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado anida en el corazón. Y después de esa forma de anidar en mi interior, cuando sale a la luz, se convierte ya en un acto pecaminoso o una falta al querer de Dios. Por lo cual, ¿qué es lo que hay que cambiar? El corazón. ¿Qué es lo que tenemos que transformar? El corazón. Solo con un corazón transformado, renovado, solo con un corazón que sabe reconocer su falta, podemos volver al estado original. Y por eso que la iglesia también enseña que cuando se perdona el pecado por el sacramento de la confesión, volvemos como a un volver a nacer, nacimiento a la gracia, aun cuando podamos tener la tendencia de pecar otra vez. Pero ese es el sentido, hasta que un día se haga plena y lleguemos a la santidad como Dios también así lo desea en su presencia todos los días de nuestra vida. Y finalmente los numerales, para ir a un resumen, Jesús vino pues a restaurar y además añade, yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido, por lo cual Dios no quiso nunca el divorcio o la separación. Todas estas son ramificaciones de las infidelidades o consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos la iglesia como síntesis de toda esta enseñanza de lo que representa nuestra vida con Dios? Bien, vamos al resumen. El resumen señala, primero, en el numeral 2392, el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Eso es lo primero. Dios nos creó para amar. Segundo, en el numeral 2393, al crear al ser humano, hombre y mujer,
Dios confiere la dignidad personal. Y mire lo que dice, dignidad personal, de manera idéntica a uno y a otro. A cada hombre y mujer corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual. No lo hizo de forma desigual, lo hizo igual en dignidad. Porque tanto vale el hombre a los ojos de Dios como vale la mujer. Pero cada uno ejerciendo su rol propio, identidad. El hombre no debe ser mujer, la mujer no debe hacer el rol del varón. Así de sencillo. Y no lo complicamos más porque así lo quiso Dios. Por eso uno dirán, pero es que yo nací así. Usted no nació así. Usted eligió o se inclinó a esa opción, si es que la tiene. Es decir, no tener clara mi identidad. Pero hay que decirlo también, la iglesia abraza a todos sus hijos, indistintamente de la inclinación que tenga, pero le invita a un cambio, le invita a una transformación, le invita a lo que nosotros llamamos conversión. Y todos, aun los miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos, el papa, todos estamos llamados a conversión. Esta es la buena noticia. Sigue señalando la enseñanza en el 2394. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado y llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de vida, obviamente. Es cierto que también la iglesia ha sido golpeada en estos últimos años de muchos de sus miembros que hicieron voto de castidad, violentando esto. Y claro que tenemos que reparar esto y pedir misericordia, perdón a Dios, pero haciendo actos sinceros de arrepentimiento y de volvernos a lo que Dios espera, que la castidad sea un acto de amor puro, no violentando sus normas. Añade el numeral 2395. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del dominio personal, porque estamos llamados a copiar a Cristo, que es la imagen representativa de Dios Padre. Añade el numeral 2396. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. Lo señala la iglesia y esto no ha cambiado. Algunos han querido incluso borrar de la enseñanza de la iglesia esto. Es que no es que la iglesia lo dice por sí, lo dice porque es la palabra de Dios. Está en la Sagrada Escritura. Y la iglesia, como depositaria de la enseñanza, no puede cambiar lo que recibimos de la revelación bíblica y que Jesús vino a confirmar porque es la palabra revelada. Numeral 2397. La alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel. Le confiere la obligación de guardar indisoluble su matrimonio. Numeral 2398. La fecundidad es un bien, un don, un fin del matrimonio. Dando la vida a los esposos, participan de la paternidad de Dios. Numeral 2399. La regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsable. La legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso a medios moralmente reprobables, la realización o la esterilización directa o la anticoncepción. Y termina el resumen de la iglesia del catecismo: el adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. Hermanos y hermanas, la iglesia pues no tiene otra pretensión más que orientar a sus hijos. Puede que alguno diga, pues yo no me cuadro con estas líneas de la iglesia. Usted tiene toda la libertad, pero no podemos predicar algo que vaya en contra de la enseñanza, siendo nosotros los primeros en poner en práctica lo que estamos predicando. Dios, repito,
no quiere la muerte de ningún pecador ni que se condene, sino que tenga vida eterna. Hoy reconozcamos si en alguno de esos aspectos hemos fallado, pidiendo a Dios misericordia para que nos dé su perdón y podamos renovar nuestra vida en su presencia. Gracias, Señor, por darnos tu palabra que nos instruye y nos lleva al camino que lleva a la vida eterna. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.